En este video vamos a resolver este límite. Su dificultad radica en el hecho de que nos están pidiendo el límite de una función que es una función a trozos dada la presencia del valor absoluto en el numerador y en el denominador. Si hacemos un poco de memoria, sabemos que el valor absoluto es una función a trozos, de tal manera que esta también lo será. Nuestro trabajo, antes de apresurarnos a dar una respuesta evaluando el límite, que es un error que se suele cometer con mucha frecuencia, es en principio definir el valor absoluto del numerador y del denominador de cada parte por separado para saber qué tipo de comportamiento tiene esta función cuando x tiende a 1. En este caso, lo primero que hacemos entonces es aparte, en una porción aparte de nuestra hoja de trabajo, vamos a definir el valor absoluto de x menos 1. Decimos entonces, el valor absoluto de x menos 1 será igual a x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0. Es decir, que para los valores mayores que 1, esta función que está acá, la fórmula que va a tener en el numerador será esta, pero será igual a menos x más 1, es decir, cambiándole los signos, recordando que el valor absoluto puede ser positivo o negativo, para x menos 1 menor que 0. Aquí sí no cambio los signos. Es decir, que para la otra parte detrás del 1, la función que está acá se comporta como esta fórmula que está en este momento aquí. Pero como tenemos un segundo valor absoluto en la función, definimos el segundo valor absoluto también. El valor absoluto de 2x menos 1 será igual a 2x menos 1 si 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Y será igual a menos 2x más 1 si 2x menos 1 nuevamente es menor que 0. Esto quiere decir que para las x mayores a 1/2, la función se comporta con esta fórmula, es decir, esta función que está acá. Y para los x menores que 1/2, que es lo que obtenemos pues al despejar la x de aquí, la función se comporta como menos 2x más 1, es decir, con los signos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, repito, es una función a trozos, solo que nos las están dando como se acostumbra a dar una función a trozos donde se definen las fórmulas de cada una de las partes del dominio. Pero en este caso uno las puede obtener. Para los números que están, por ejemplo, desde el menos infinito hasta 1/2, la función se va a comportar de esta manera y se va a comportar de esta manera. Es decir, que habría que establecer una ecuación para ella, para esas porciones. En este caso, ¿dónde me concentro? Pues en el 1. Recordemos que el límite no le importa lo que ocurre en el 1, sino alrededor del 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 1 hay una dificultad. El 1 está presentando un salto de fórmula, un cambio de la fórmula de la función como tal. Mi trabajo es construir entonces qué ocurre con nuestra función a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. Es decir, que tenemos que estudiar lo que se conoce como lateralidad, que es el título de este video. La lateralidad la está obligando el hecho de que me están pidiendo el límite precisamente en un punto donde la función cambia de fórmula. Si ellos me hubieran pedido el límite en otro punto, es muy probable que simplemente hubiese tenido que definirme el valor absoluto, defino la ecuación de la función en ese punto y establezco cuánto da mi límite. Pero en este caso, la lateralidad la está forzando el hecho de que me están pidiendo el límite precisamente en el valor donde la fórmula de la función cambia. Eso quiere decir que lo primero que debo plantear entonces es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite, vamos a hacerlo aquí un poco más abajo para dejar espacio para su resolución, cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, qué función, qué fórmula de mi función voy a colocar para cada uno de estos dos casos. Para el caso de 1 por la izquierda, supongamos que aquí está el 1, yo voy a estudiar qué ocurre con el 1 por la izquierda. El 1 por la izquierda le corresponde que el valor absoluto de x menos 1 se trabaje como menos x más 1. Luego, siendo todavía menor que 1, es decir, estoy con el 1 por la izquierda, del denominador del valor absoluto de 2x menos 1 me corresponde la función que es mayor que 1/2. ¿Por qué? Porque 1/2 se encuentra aquí, a la izquierda del 1. 1/2 es 0,5. ¿Y cómo se comporta la función para los x mayores que 1/2? Se comporta como 2x menos 1. Es decir, que aquí en este límite del 1 por la izquierda me corresponde 2x menos 1 menos el 1 que ya está por fuera. Cuando hagamos el mismo estudio para el 1 por la derecha, cuando estudiamos el 1 por la derecha, nos corresponde la fórmula que aparece en el numerador, que son los x mayores o iguales que 1. En ese caso, para el numerador, quito el valor absoluto y escribo x menos 1, que es lo que me corresponde. Mientras que en el denominador, como seguimos estando a la derecha de 1/2, lo que volvemos a escribir, porque tanto el 1 por la izquierda como por la derecha sigue siendo mayor que 1/2, le va a corresponder como fórmula 2x menos 1, igual que la de anterior, menos el 1 que está por fuera. Una vez que hagamos esto, ya lo que corresponde simplemente es evaluar nuestros dos límites. Ahora, ¿qué ocurre? Al evaluar los límites nos da 0 entre 0, por lo tanto tenemos que factorizar. Vamos a hacerlo por acá rápidamente. En el numerador voy a sacar factor común menos, que me conviene, me quedaría menos paréntesis x menos 1. En el denominador, luego de agrupar menos 1 me da menos 2.
2, sacando factor común 2, me queda 2 que multiplica a x menos 1, levanto la indeterminación, me queda una constante que es menos 1/2 y el límite de la constante es la propia constante. Ahora luego vamos a hacer el mismo trabajo pero con el 1 por la derecha. Cuando queda esta expresión aquí va a estar mucho más rápido porque lo único que tenemos que hacer es en el denominador sacar factor común 2. Es decir, nos queda x menos 1 y abajo en el denominador 2 factor común de x menos 1. Recuerden que aquí estoy agrupando el menos 1 que me da menos 2 y ya saqué el factor común. Levanto la indeterminación, me queda el límite de la constante que es igual a 1/2. ¿A qué conclusión llego si el límite por la izquierda me dio menos 1/2 y por la derecha me dio 1/2? Que en efecto este límite no existe. Y no existe porque por la izquierda del 1 me está dando menos 1/2, es decir, la función tiende a tener como imagen menos 1/2 y por la derecha tiende a valer 1/2. De tal manera que dado que no se cumple que los límites laterales son iguales, el límite no existe.